y bueno, esperemos que nos dé tiempo, ¿no? Entonces les voy a compartir la pantalla. ¿Sí lo alcanzan a ver la imagen? Sí, doctor. Muy bien. Entonces, estábamos, pues si ustedes recordando, haciendo un recorrido de distintos síndromes desde la corteza cerebral, ¿no? Pues Gertzmann, de Jerin-Roussy, Weber, Miller-Gubler, luego el Wallenberg, síndrome de sección medular completa, síndrome de compresión medular, que es prácticamente lo mismo, nada más varía el tiempo. Y ahora vamos a los síndromes medulares, pero incompletos, ¿no? Es decir, que aquí la lesión de la médula espinal no es completa, sino solamente una parte de la médula, y se dividen básicamente en los síndromes medulares anteriores, que por mucho son los más frecuentes, los medulares anteriores, y que se parecen mucho al síndrome de sección medular, conservando solamente la propiocepción. Es decir, que el paciente para fines prácticos es prácticamente idéntico a un paciente con sección medular, pero a la hora que ustedes lo exploran, hay percepción de propiocepción. No es mejor pronóstico, pero quiere decir que la médula espinal no se seccionó en su totalidad, y eso siempre será mejor a que exista una sección completa, ¿sí? Luego está el síndrome de cordones posteriores, en donde se afecta solo la propiocepción, y desde el punto de vista funcional son pacientes que pues pueden caminar y hacer muchas actividades, pero con algunas dificultades, y tienen una marcha de tipo tabética, ¿no? Atáxica tabética, es decir, que hay mucho balanceo y amplían la base de sustentación, ven hacia abajo, porque no hay la percepción de la sensibilidad. El síndrome centromedular, ¿sí? Que ahorita se los voy a explicar con detalle, pero aquí se van a afectar las fibras que se decusan, básicamente, y las fibras que llegan al asta anterior en el segmento afectado. Es decir, que este síndrome centromedular no afecta toda la médula espinal por igual. Los otros dos o los otros tres síndromes, a partir del sitio de lesión, de ese sitio en sentido caudal, o sea, hacia abajo de la médula espinal, pues todo se afecta, ¿no? En este caso no, es como un nivel suspendido donde está la lesión en el centro de la médula espinal, y por arriba y por debajo de todo funciona bien, y en el sitio de la lesión es donde hay básicamente alteraciones propioceptivas, porque se decusan las vías sensitivas de dolor y temperatura al espinotalámico, y alteraciones motoras, porque aquí se hace el relevo del haz córtico-espinal al asta anterior, ¿no? Ahorita lo hablaremos un poco más. Y el síndrome de misección medular, que sería el más raro de todos, si este es el más frecuente, el síndrome medular anterior, el de mi sección medular, pues es prácticamente experimental. De repente llegamos a ver algún paciente por algún trauma muy selectivo, ¿no? Yo creo que en toda mi vida he visto uno, ¿no? En el hospital, y es porque le clavaron un cuchillo de cocina en la espalda y justamente le afectó la mitad de la médula espinal a una persona, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la médula espinal pues es muy chiquita, ¿no? Les digo, mide alrededor del grosor de su dedo de ustedes, ¿sí? Sí me van siguiendo, ¿verdad? Mide más o menos el grosor de un dedo, ¿no? Unos 9 milímetros a 10 milímetros por unos 15 milímetros en sentido transversal, y en sentido longitudinal unos, les digo, 9 milímetros. Entonces, realmente es una estructura pequeña y muy lábil, ¿no? ¿Sí me van siguiendo? Sí, Sí, doctor. doctor. Sí, doctor. Entonces, aquí de este lado de la pantalla es básicamente lo mismo que acá, ¿no? Están poniendo en rojo el área de lesión de cada síndrome, ¿no? Nada más que aquí no pusieron los de cordones posteriores. En frecuencia, les digo, el más frecuente sería el espinal, el síndrome medular anterior, y seguiría el centro medular posiblemente, luego el de cordones posteriores o síndrome medular posterior, y extremadamente raro el bronce quar, que pues está descrito casi en forma experimental, ¿no?
Entonces vamos a ir viendo uno por uno. Les digo, estos son síndromes medulares incompletos. Los síndromes medulares completos ya los vimos, que sería a partir del sitio de lesión, en sentido caudal, se pierde todas las funciones de la médula espinal. Acuérdense que en ausencia o sea, en la lesión de la médula espinal, dependiendo del nivel, yo tengo distintos síntomas, ¿no? Es decir, si es una lesión baja, pues prácticamente tengo la paraplegia, básicamente. Si es una lesión alta, tendré una cuadriplegia. Y inicialmente esa cuadriplegia o paraplegia, desde el punto de vista motor, va a ser flácida, pero con el tiempo, la médula espinal empieza a funcionar por su cuenta, establece bien los arcos reflejos, ¿no? Al principio es flácida porque queda denervado, ¿no? O sea, se pierde totalmente. Es tan agresivo el momento, ¿no? Sobre todo si es aguda, que no le da tiempo de establecer los circuitos medulares propios, pero con el tiempo y la médula empieza a trabajar por su cuenta y empiezan a presentar todos los reflejos patológicos y la espasticidad, ¿no? Entonces empiezan con Babinski, si fuera cuadriplegia con Hoffman, hay hiperreflexia, hay espasticidad, ¿no? O sea, hay todos los datos de un síndrome piramidal. Pero eso no quiere decir que el paciente va mejor, simplemente quiere decir que su médula espinal ya no está modulada por el haz córtico-espinal, ¿no? Y entonces está funcionando básicamente con el arco reflejo. Y ya acuérdense que la neurona motora inferior le gusta trabajar por su cuenta, ¿no? Si nadie le dice cómo comportarse, ella empieza a estar hiperactiva y estimula el músculo. Sí, sí queda claro el concepto, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, Entonces, doc. síndrome medular anterior quiere decir que hubo una lesión que afecta prácticamente el cordón anterior y el cordón lateral y además pues prácticamente las astas anteriores y parte de las astas posteriores, afectando todo lo que hay en ese sitio, ¿sí? Esto sucede, les digo, relativamente frecuente porque en la parte anterior de la médula espinal está la arteria espinal anterior, si ustedes se acuerdan, y esa irriga toda esta zona excepto la zona posterior. Entonces, cuando hay una hernia o una fractura o un trauma, no es raro que pues las vértebras, los fragmentos de las vértebras migren en este sentido y compriman esta arteria y causen este tipo de lesión, ¿sí? Y bueno, pues con haber afectado esto, pues se van a afectar todas las vías ascendentes y descendentes, excepto las propioceptivas. Y por lo tanto, el paciente va a estar parapléjico o cuadripléjico, dependiendo del sitio de lesión, y con un nivel sensitivo de anestesia, excepto, o sea, anestesia para sensibilidad superficial, conservando propiocepción a partir del sitio de lesión. Si dijéramos, si este fuera un nivel T4, pues sería a nivel de las tetillas, ¿no? Si fuera un nivel T7, a nivel del arco costal. Si fuera un nivel T10, a nivel del ombligo, ¿no? Y entonces yo cuando lo exploro, si encuentro que tiene un nivel sensitivo para dolor y temperatura o para dolor básicamente y tacto fino en ese sitio, pues a partir de ahí está la lesión, ¿no? Y yo ya pido los estudios en base a eso, ¿no? Entonces, como les digo, afecta el cordón anterior, lateral y el espinal, de la médula espinal, y con todo lo que implica la sustancia gris. En este esquema, pues tratan de definir, ¿no?, cómo estaría el patrón de afección, ¿no? Entonces, dice, lo que está en rosa es la lesión medular en el esquema, ¿no? Lo que está en amarillo quiere decir que tiene un patrón de síndrome piramidal, ¿no? Y si tuviera otro tipo de rayas, ¿no? Hablarían de neurona motora inferior, ¿no? La segunda motoneurona, que sería la neurona motora inferior, pero que en este caso, en este esquema no aparece porque realmente no lo tiene, ¿no? Y el aspecto de estas manchas corresponde a sensibilidad térmico y algésica, que sí lo tendría este paciente, y la sensibilidad vibratoria y posicional, que es la profunda, pues no sale en este esquema, ¿sí? Entonces, básicamente está en amarillo y rayas de síndrome piramidal y trastorno sensitivo superficial. ¿Vamos bien? Sí, sí. Ahora, el síndrome medular posterior, ¿sí? Entonces, aquí lo que se afecta son los cordones posteriores, ¿sí? Entonces, se afecta la propiocepción. Entonces, el paciente va a conservar fuerza muscular y conserva sensibilidad superficial, dolor, temperatura, tacto, lo conserva. Y además puede moverse, o sea, no tiene síndrome piramidal, no tiene espasticidad. Lo que sí tiene es un trastorno grave de propiocepción, es decir, que toda la información
que recaba las extremidades para dar posición articular, peso, presión, tensión, etcétera, no lo tiene, ¿no? Y obviamente esa es toda la aferencia que llega pues a todo el sistema propioceptivo y de equilibrio, y por lo tanto el paciente va a tener una serie de alteraciones a la marcha, ¿no? Que le va a generar una marcha atáxica, pero de tipo tabética, que acuérdense que es la que aumenta mucho la base de sustentación, o sea, separa mucho los pies, va a poner las manos a los lados para aumentar la propiocepción, es decir, separa los brazos, como el equilibrista que está en una cuerda tratando de sentir más la percepción del equilibrio, lo mismo hace el paciente tratando de percibir más. La mirada la dirige hacia abajo tratando de ver cuando camina a dónde pisa, porque él no siente dónde pisa, ¿no? Entonces, todo eso lo está perdiendo, ¿sí? Me voy a alejar de la pantalla, ¿sí me alcanzan a ver? ¿Sí? Sí, sí, doctor. ¿No? Pero más la pantalla. Y entonces, cuesta mucho trabajo completo, ¿no? Pero el paciente va a ampliar la base de sustentación, separa las manos y mira hacia abajo y da pasos como tratando de equilibrarse, ¿sí? Esa es la marcha tabética típica de los cordones posteriores. Además va a tener un Romberg inmediato. Cuando vieron vestíbulo cerebeloso, vieron el Romberg, lo va a tener inmediato, ¿no? En cuanto le pidan que haga hacia atrás la cabeza, los brazos extendidos y pies juntos y cierre los ojos, de inmediato se va a ir. Porque acuérdense que el Romberg es un signo de cordones posteriores, justamente, que hay un Romberg cerebeloso y hay un Romberg vestibular, es cierto, pero son más tardíos. El que es inmediato es este. Así lo vieron, ¿verdad? Sí. ¿No? Entonces, el Romberg sería inmediato, ¿no? Y a la hora que ustedes exploran propiocepción, pues no va a haber grafiestesia, topognosia, posición articular, batiestesia, todo eso no lo va a percibir el paciente, ¿no? Entonces, si se fijan en el esquema, bueno, el rosa es la lesión medular, ¿no? Es la región posterior. Esto sucede, les digo, en distintas lesiones, tumores, fracturas, etcétera, ¿no? Va a tener alteración de la sensibilidad vibratoria y posicional, que es lo que está aquí en rayas, y si se fijan, ninguna de las otras la tiene, ¿no? O sea, no tiene ninguna otra marca. Entonces, les digo, es relativamente funcional el paciente, pero no deja de ser una lesión medular. ¿Sí? Ahora, el síndrome de hemisección medular o de Bronze-Quart, ¿no? Descrito por este autor, ¿no? En este caso, hay que comprender lo que está ocurriendo a nivel de la médula espinal. Se está afectando, aquí tienen en rosa el lado afectado, podría ser el otro lado, ¿no? Entonces se está afectando el haz córtico espinal, que ya no se cruza, ya está cruzado. Entonces todos los síntomas motores van a ser del mismo lado, ¿sí? Se está afectando la vía propioceptiva, que todavía no se cruza. Entonces todos los síntomas sensitivos, pero propioceptivos, o sea, de lo que acabamos de ver, ¿no? De posición articular, etcétera, también se afectan, pero del mismo lado. Y se está afectando el haz espinotalámico contralateral, ¿sí? Digo, lateral, que trae fibras contralaterales, es decir, que va a tener trastornos sensitivos termoalgésicos del otro lado, porque esta vía está recabando, o sea, el espinotalámico, que estaría en esta zona, está recabando información termoalgésica o sensibilidad superficial contralateral. Entonces, por lo tanto, tiene una manifestación clínica muy característica, ¿no? El paciente va a tener, de un lado, del lado afectado, un síndrome piramidal, un síndrome de cordones posteriores, nada más del lado afectado, conservando eso del otro lado del cuerpo, y va a tener un trastorno de sensibilidad superficial del otro lado del cuerpo, contralateral a la lesión, como ven en el esquema. Entonces, en rosa, la lesión medular, en amarillo, vean todo el síndrome piramidal del lado de la lesión, ¿sí? Y el trastorno de la segunda neurona, o sea, la neurona motora inferior, también lo tiene, pero solo en el sitio de la lesión como una banda de anestesia total, lo tendría aquí, y plegia, ¿no? Pero solamente en la raíz que se afectó, pero en el esquema no aparece, ¿no? Y la sensibilidad termoalgésica, ¿sí? Ven, está afectado del otro lado. La sensibilidad de vibración y posición del mismo lado. ¿Sí les queda claro la hemisección y por qué? Sí, sí, doctor.
Entonces, recordando las vías, por eso les digo, las vías son clave en esto, porque si yo sé cómo van las vías, yo puedo decir, ¿no? El patrón que tiene el paciente. Aquí tienen otra vez un síndrome de Bronce-Quart con sus características clínicas, ¿no? De cómo está establecida la lesión, ¿no? Entonces, en este paciente, la banda aquí que está, no correspondería a esto, sería al revés, ¿no? Esta tendría que ser de este lado, pero la banda que están viendo aquí, ¿no? En un color más intenso, un rosa intenso, correspondería a la lesión, el sitio de lesión, que es donde justamente se perdió la raíz nerviosa y también tiene datos de neurona motora inferior y anestesia sensitiva y también propioceptiva. En este sitio nada más, que correspondería a la dermatoma afectada, ¿no? Por debajo de esta dermatoma estaría el síndrome piramidal y de cordones posteriores y del otro lado el síndrome sensitivo superficial. Y bueno, el síndrome centromedular, ¿sí? Les estoy poniendo aquí una resonancia para entender qué es lo que pasa en un síndrome centromedular. Sucede cuando se forman cavidades de líquido dentro de la médula espinal, ¿no? Acuérdense, ¿ven aquí la médula espinal? ¿Sí lo ven ustedes en su pantalla? Sí. Bueno, vean en el centro tiene un canal ependimario, ahí pasa el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Que viene desde arriba, ¿no? Y se forma, ¿no? Porque además tiene células ependimarias, ¿no? Tiene que circular ahí el líquido. Y en este sitio, ¿sí? Si se llegara a obstruir la circulación, va a formar un quiste, pero el quiste no es de todo el tamaño de la médula espinal. Fíjense acá cómo está, es una resonancia, ¿no? En un corte sagital, este es el cerebelo, y vean cómo la médula espinal está dilatada con un centro hipointenso que corresponde al líquido cefalorraquídeo, pero que es nada más cervical, ya prácticamente aquí a nivel torácico se vuelve normal. Y vean otra característica, este es el agujero magno, ¿sí? Y vean cómo descienden las amígdalas del cerebelo, ¿sí? Esta es una malformación congénita que se manifiesta hacia los 20 años de edad, o sea, no al principio, y que se llama enfermedad de Chiari, o sea, con CH, Chiari, y hay varios tipos, ¿no? El tipo 1 es el que se manifiesta, que sería que es el descenso de las amígdalas cerebelosas por un agujero magno muy amplio. Es una malformación de la unión cráneo-cervical y no crean que es tan rara. Esta nos da justamente una compresión del canal ependimario por la hernia de las amígdalas crónica, no es la aguda que nos mata, sino esta es la crónica, y nos da esta formación de esta cavidad. Al formarse esta cavidad, aquí en este dibujo ponen la cavidad un poco lateral, pero vean cómo dice cavidad siringomélica. Normalmente es más central. Pero independientemente si es lateral o central, si abarca todo esto, entonces me va a afectar todas las fibras que se cruzan y las fibras motoras. Por lo tanto, pero nada más en el sitio de la cavidad. Por lo tanto, me va a dar un nivel suspendido de afección. Es decir, digo suspendido porque por debajo de él está bien y por arriba de él está bien, como que estuviera suspendido en el cuerpo, ¿no? ¿Les va quedando claro? Sí, sí, Y doctor. lo que se afecta aquí no son las vías que bajan y suben, esas bajan y suben bien. Es decir, que por eso percibe toda la propiocepción de las piernas, el tórax. En este caso, si la cavidad fuera más baja, también pues tendríamos un nivel suspendido más bajo, ¿no? Y por arriba y por abajo. Pero estaría conservado. Digamos que en este ejemplo que es cervical, que es de lo más frecuente, ¿no? Porque puede ser también por un tumor o por una hemorragia, ¿no? Entonces, en este caso, ¿no? Que estamos aquí esquematizando, la dilatación afecta las fibras que se están cruzando del espino talámico, por lo tanto, hay una pérdida de la sensibilidad termoalgésica, ¿no? ¿Sí? Conservando la propioceptiva, porque la propiocepción luego va a ascender por el cordón posterior, es decir, entra en la asta posterior y sube. Entonces no se afecta esa sensibilidad, pero la termoalgésica sí, porque esa tiene que cruzar y no cruza porque está la cavidad de líquido afectando esa función. Y por otro lado, el relevo al asta anterior también se afecta. Entonces los pacientes tienen un nivel suspendido de anestesia termoalgésica, conservando percepción,
y trastornos motores con atrofia, datos piramidales, etcétera, de las extremidades superiores que pueden ir desde paresia hasta plegia y curiosamente es bilateral, ¿no? Las dos cosas, sensitivo y motor. Entonces, si yo exploro sensitivo, encuentro que va bien, y aquí siento que ya no percibe, y acá también, pero sí tiene propiocepción. Y a nivel motor, pues veo atrofia tenar, hipotenar, mano en garra, hiperreflexia, ¿sí? Y eso sería un síndrome centromedular. Les digo, puede suceder por esta cavidad que se va formando, entonces pasa poco a poco, y el tratamiento de esto puede ser drenar la cavidad, pero lo que más hacemos es una craneectomía aquí para liberar espacio de la dura madre, ¿no? Hacemos como una plastía, resecamos el arco posterior, le damos espacio y con eso muchas veces ya mejora, ¿no? Porque es un problema más bien mecánico de circulación. Otras ocasiones sucede esto por una hemorragia en el centro y sucede mucho en pacientes ancianos que tienen un conducto cervical estrecho, ¿no? Y a la hora de que sufren un accidente, los osteofitos compactan la médula, pero hacen estas hemorragias centrales. Y además, en ese caso, no hay que operar la hemorragia, les va peor, ¿no? De hecho, no hay que hacer nada, simplemente hay que darles tratamiento y esperar a que se resuelva. En otros casos sí hay que operarlos, ¿no? Y les digo, otras causas son tumores, ¿no? Infecciones, etcétera, cisticercos, etcétera, ¿no? Entonces, ¿les queda claro el síndrome centromedular? Sí, 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 doctor. Sí, doctor. Y aquí hay una disociación termoalgésica, ¿no? Es decir, que la sensibilidad térmica y el dolor se pierden, pero conserva o sea, hay una anestesia disociada, pero conserva la propiocepción, ¿no? Por eso es muy típico que digan, es que tiene disociación termoalgésica, pues sí, se refiere a que no percibe sensibilidad de temperatura y sí se percibe propiocepción. ¿Queda claro los síndromes medulares incompletos? Sí, Sí. Sí, doctor. Excelente, excelente. Ahora, ¿cómo voy a determinar dónde está la lesión? Sección o compresión medular o síndrome medular anterior, ¿no? Porque acuérdense, el síndrome medular anterior se parece mucho al de sección medular, excepto que conserva propiocepción. Entonces, la forma de encontrarlo, pues va a ser ver qué nivel motor y sensitivo tiene, ¿no? Entonces, si ustedes encuentran un nivel sensitivo prácticamente a nivel de los hombros, yo ya sé que la lesión está en C4. Acuérdense que en C4 nace el frénico, es decir, que tampoco podría ventilar. En C5, la lesión me afecta a las manos, es decir, yo ya no puedo hacer pinza, ¿sí? No puedo hacer este movimiento, ¿sí? Está mi mano pléjica. Sí puedo flexionar el brazo porque el bíceps depende de C5, pero no lo puedo estirar porque eso depende de C7, pero el paciente lo deja caer, ¿sí? Como sea es mucho mejor y aparte sí puede ventilar porque conserva el frénico, es mucho mejor que un nivel C4. Un nivel C6, si se fijan, no puede flexionar bien lo que dependería de C8, que sería el cubital, pero sí puede hacer pinza con los dedos. Y el hacer pinza con los dedos ya genera una gran diferencia para el paciente, es decir, ya puede hacer muchas cosas con la mano, ¿no? Cosa que es una gran diferencia funcional. Un nivel C7 todavía mejora más, ¿no? Y ya C8 pues prácticamente tiene toda la utilidad de la mano. Pero un nivel C7 ya tanto conserva flexión como extensión de brazo y pinza, ¿sí? Todavía no puede mover bien estos dedos y si fuera C8 el nivel, pues ya podría mover bien toda la mano y extender el brazo y flexionarlo. No puede tanto meter el brazo porque estaría afectado en la parte de la aducción, pero sí lo puede levantar. Entonces conserva mucha función ya de la mano. Aunque es una lesión cervical grave, ¿no? Ya la calidad de vida del paciente cambia marcadamente, ¿no? Y si se fijan, es nada más cambiando 2 o 3 niveles de la lesión a nivel cervical. De ahí que para nosotros muchas veces una lesión cervical que sabemos que va a tener una lesión irreversible, pues a veces toda la cirugía y todo lo que hacemos consiste, por un lado, en estabilizar la columna, es decir, que no siga lesionando la médula espinal, pero por otro lado, pues tratar de rescatar lo que se pueda de un solo nivel, ¿no? Porque por nosotros sabemos que con un nivel que rescatemos, le cambiamos la vida en calidad al paciente, ¿no? Les digo, con que haga esto, ya implica que puede escribir en la computadora, manejar un control remoto, hacer muchas cosas por su cuenta, ¿no? A diferencia si no puede hacer esto, ¿no? Con que pueda extender el brazo y hacer esto, también ya puede hacer cosas a diferencia de si no puede mover los brazos, ¿no?
Entonces, ¿sí les queda clara la diferencia de un nivel con otro? Sí, sí queda claro. Sí, 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 doctor. Y doctor. es vital para el paciente, ¿no? En calidad de vida, de que tiene una lesión grave, ¿no? Es decir, después de quedar ciego, ¿no? Porque ciego yo creo que es de las peores discapacidades que podemos tener, ¿no? Como la vista es tan importante para nosotros, ¿no? Digamos, nuestro órgano sensitivo o sensorial por elección, ¿no? Es el que nos da toda la información, vital y aparte de otro tipo. Entonces, después de quedar ciego, yo creo que la discapacidad más grave sería la cuadriplegia, ¿no? Se equiparan, ¿no? Entonces, bueno, de ahí que tenemos que poner mucha atención. Y les digo, a veces sí hacemos tratamientos y todo, nada más por una raíz nerviosa, ¿no? Que son cirugías enormes, ¿eh? Luego, si ustedes se ponen a ver ya en el esquema, un nivel T1, pues bueno, el paciente está mucho mejor. Un nivel T6, les digo, ya mueve libremente sus extremidades, la calidad de vida es mucho mejor, pero todavía no logra sostener el tronco, ¿no? Es decir, que se cae hacia adelante. ¿Sí? ¿Alguno ya pudo ver la película 4 de julio? ¿Nacido 4 de julio? No, yo no pude. No, doctor. Bueno, les digo, cuando puedan, véanla. Les digo, debe estar en cualquier plataforma, ¿no? Aparte es una buena película, ¿no? Pero vean todo lo que pasa con la lesión medular, ¿no? Y él es un nivel T6, ¿no? No lo dicen en la película, obviamente, pero es muy obvio, ¿no? O no recuerdo si lo dicen. Y por debajo, si yo tuviera ya un nivel de lesión más bajo, ¿no? T8, T9, ya logra sostener el tórax, ¿no? Entonces ya tiene las manos libres, ¿no? Entonces hace cantidad de cosas, ¿no? Porque si no está usando sus brazos para mantener el tronco, ¿no? Ya un nivel T12, pues está parapléjico, o sea, todos estos son paraplegias, ¿no? Estos son cuadriplegias, pero estos son paraplegias, ¿no? Entonces, paraplegia o paraparesia, ¿no? Entonces, el paciente pues cada vez tiene una mejoría funcional, ¿no? Pero pues si se fijan, los esfínteres es de lo último que pueden llegar a tener o preservar, ¿no? Por ejemplo, un nivel medular L4, que es prácticamente cono medular, pues prácticamente va a tener la zona del periné y la dermatoma de L5, porque y L4 pues está más medial, ¿no? O sea, es a partir de L4 afectadas, ¿no? Entonces este paciente prácticamente camina y todo, aunque con dificultades y no controla esfínteres, ¿no? Los esfínteres, les digo, es lo que tienen los pacientes en extremo incómodos y molestos porque pues a nadie le gusta que le tengan que estar ayudando para hacer del baño, aparte de que cursan con muchas infecciones, etcétera, ¿no? Y si ellos ya logran hacer toda la rutina, pues cuando uno manda a un paciente de estos que sería un lesionado medular a un servicio de terapia física, pues lo reeducan a que aprendan a vivir, ¿no? Con la lesión, ¿no? Que no se les formen escaras, que ellos sepan evitar infecciones. Y pues dentro de esas rutinas les enseñan a sondearse, ¿no? Les enseñan a ponerse una sonda Foley para vaciar la vejiga y luego retirársela, o digo, una sonda Nelaton, porque lo mejor, más que dejar una sonda permanente, es el cateterismo intermitente. Y también les enseñan a evitar el estreñimiento, a percibir cuando tienen llena el ámpula rectal, porque ellos no lo sienten, pero sí sienten como plenitud gástrica, ¿no? Entonces, que les enseñan a pujar, y si no, pues a ellos a desimpactarse, ¿no? Entonces, todo eso, pues es un verdadero cambio en la vida, ¿no? Yo tengo pacientes que tienen estas lesiones pues hacen su vida, ¿eh? Y muy bien, ¿no? Pero pues no deja de ser una molestia para ellos. Y lo que sí les puedo decir es que todos lo que quisieran es controlar los esfínteres, ¿no? Se entiende, ¿no? Se entiende por qué sería tan molesto, ¿no? Sí, 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 doctor. Otra vez, repasando lo mismo que esta, ¿no? Vemos otra vez nivel C4, ¿no? Cuadriplegia, nivel C6. ¿No? Los esquemas no están tan bien como los anteriores. Nivel T6, ¿no? Nivel L1, ¿no? Ahora, ya acabamos con médula espinal, empezaríamos con sistema nervioso periférico, ¿no? Empezaremos con las raíces nerviosas y de ahí hacia afuera, ¿no? Entonces, serían ya síndromes sensitivos radiculares y de nervio periférico. Y aquí hay que tener en cuenta que ya estamos hablando de la neurona motora inferior, porque es lo que va en el nervio periférico, es decir, ya no es la vía piramidal, ¿no? Sino sería un síndrome de neurona motora inferior y toda la aferencia sensitiva, es decir, se afecta la raíz posterior y yo ya no tengo percepción sensitiva, superficial y profunda, ¿no? Entonces,
ahí ya tengo varios síndromes que puedo tener. Síndrome de cauda equina, eso todavía se encuentra dentro de la columna, pero la cauda equina ya es nervio periférico. Un síndrome radicular, que sería justo donde nace la raíz nerviosa, o síndromes que afectan los nervios, ¿no? Cuando se afectan los nervios, si es en un plexo braquial, yo digo que es una plexopatía, ¿no? Si es a nivel ya de un nervio, pues digo es una neuropatía. Y si es un solo nervio, puedo decir es una mononeuropatía. Si son muchos nervios, digo es una polineuropatía. ¿Sí les va quedando claro? Sí, doctor. Entonces, el síndrome de cauda equina, ¿sí? Aquí van este esquema, y vemos cómo abren la dura madre, ¿no? Este es el filum terminal, ahí donde está esta flechita, está señalando el filum terminal, que viene desde adentro, ¿eh? Y vean aquí, esta es la médula espinal, si ven mi cursor. Médula espinal, Sí, acaba es filum terminal, que forma este ligamento ya sacro al final, y la dura madre abierta para ver las raíces nerviosas, ¿no? Formando la cauda equina y cómo cada raíz va saliendo en cada nivel, ¿no? Y en el cono medular, vean, es la médula espinal, esto sería el cono medular, entonces aquí va saliendo todo. Entonces, si yo tengo una lesión de médula espinal en el cono medular, se parece mucho al de cauda equina. ¿Por qué? Pues porque está prácticamente saliendo toda la cauda equina del cono medular. Nada más que el síndrome de cauda equina es un síndrome medular. No tiene tantos datos piramidales porque acuérdense que la lesión o el síndrome piramidal se integra hasta L4. Ya una lesión por debajo de L4, pues ya no me integra un síndrome piramidal. Pero sí va a haber espasticidad, ¿sí? Entonces, y va a afectar la región sensitiva del perine. Entonces yo tengo una anestesia en silla de montar, como ven en este esquema, ¿sí? Ven en amarillo la región de los glúteos y hacia adelante la región de los genitales y toda la ingle. Tengo una anestesia en silla de montar. Y este sería un síndrome de cono medular con pérdida de control de esfínteres, no percibiría, no tendría sensaciones, ¿no? Pero los esfínteres estarían espásticos, es decir, tendría mucha retención urinaria y mucha retención fecal con estreñimiento crónico y no percibiría la sensibilidad acá. A diferencia del síndrome, entonces, esto vendría siendo un síndrome de cono medular. El síndrome de cauda equina, si se corta la clase, nos conectamos de inmediato, porque ya casi acabamos esta clase. Entonces, pues ya para acabarla hoy. El síndrome de cauda equina no nos afecta a todas las raíces en forma simétrica. Entonces me va a dar tanto la anestesia en silla de montar típicamente, pero de tipo flácida, es decir, los esfínteres están relajados, y además me da anestesia en parches en la extremidad, es decir, puede tener una dermatoma acá y otra dermatoma acá y no son simétricas. ¿Sí? Entonces vean, bueno, lo que me refería, ¿no? Una mononeuropatía sería un solo territorio de un nervio, ¿no? Si yo tengo una mononeuropatía múltiple, me estoy refiriendo a territorios de nervios en distintas secciones, ¿no? O sea, no. Muy bien, vamos a compartir la clase. ¿Lo alcanzan a ver? Sí, doctor. Muy bien. Entonces, bueno, les estaba explicando un poquito las diferencias de cómo denomino yo las neuropatías o las lesiones del nervio periférico, ¿no? Ya hablamos un poquito ahorita de cono medular versus cauda equina, ¿no? Cono medular es médula espinal, es un síndrome medular, y cauda equina ya es un síndrome radicular, ¿no? Pero de la cauda equina. Ahora, cuando yo tengo un solo territorio de un nervio afectado, ¿sí? Como se ve en este esquema en rojo, por ejemplo, el nervio mediano, ¿no? Entonces yo hablo de una mononeuropatía. Si yo tengo dos territorios o más, 3, 4 territorios de nervios, pero en zonas distintas, ¿no? Es decir, no corresponden a una zona en especial. Por ejemplo, yo tengo aquí un área del circunflejo y un área del tibial, ¿no? Entonces, o una dermatoma aquí de L4, ¿no? Entonces, y pues correspondería a L5, ¿no? Entonces, pero son nervios, ¿no? Entonces, esto no corresponde al mismo nervio del mismo lado, son en distintas regiones. Entonces yo digo, bueno, tengo mononeuropatía porque es un solo nervio, pero al ser varios nervios afectados diferentes, digo mononeuropatía múltiple, ¿no? Ahora, si yo tengo afectado toda la extremidad, ¿no?, de un solo lado,
pero es síndrome de neurona motora inferior, ¿no? O sea, no superior, porque si no yo diría una monoparesia braquial, ¿no? Pero cuando se afecta el plexo braquial, yo digo plexopatía, ¿no? Puede ser lumbar o pélvica, o braquial, ¿no? Y en el caso, que eso es lo más frecuente, ¿no? De todo esto, lo más frecuente es esto, la polineuropatía. Pero la polineuropatía tiene que cumplir un requisito. Son simétricas. Es decir, que lo que yo tengo afectado de un lado, del lado derecho, lo tengo afectado igual del lado izquierdo, ¿sí? Y generalmente son en las 4 extremidades. Entonces, para yo decir polineuropatía, es que yo hablo de una afección en todas las extremidades y simétricas. En este caso sería distal, podrían ser proximales, ¿no? Entonces yo a la polineuropatía le voy a ir poniendo su nombre de acuerdo a lo que encuentro. Entonces, polineuropatía implica que ya, a diferencia de mononeuropatía múltiple, ¿no? Que no son simétricas, aquí son simétricas. Si se fijan, tienen afectado las 2 manos y las 2 piernas y pies, sin un territorio específico de un nervio ni de una raíz nerviosa. ¿Sí? Más bien corresponde a una distribución que yo ya les decía en guante o calcetín. Pero igual esto rojo podría estar en la cintura escapular y la cintura pélvica y sería proximal, ¿no? Entonces, aquí yo diría, tengo una polineuropatía distal, ¿no? Con distribución en guante y calcetín, si lo quiero decir. Y ya si es sensitiva, le pondría polineuropatía sensitiva distal. Si es motora, le pondría polineuropatía motora distal. Si es mixta, le pondría polineuropatía mixta distal, ¿no? Y yo ya entiendo lo que implica, ¿no? O si es proximal motora, de esta forma yo denomino las polineuropatías. ¿Les quedó claro? Sí, sí, doctor. Sí, doctor. Entonces, es importante que tengamos claro, ¿no? Ahora, estamos hablando de nervio, ahora vamos a regresarnos a la raíz nerviosa. Cuando se afecta la raíz nerviosa antes de juntarse con otras raíces y formar un nervio, me da una lesión radicular y me da un síndrome radicular. Y los síndromes radiculares tienen una distribución de dermatoma. Entonces yo los puedo distinguir porque el dolor o la sensibilidad o el trastorno sensitivo se distribuye en la dermatoma específica, ¿no? Por ejemplo, aquí L5 o la cara medial de la pierna L4, ¿no? Acuérdense cómo estaba su esquema de las dermatomas. Entonces las radiculopatías tienen distribución dermatomérica, no de un nervio. Acuérdense que los nervios tienen otro territorio. Entonces, por ejemplo, un nivel C5 hacia el hombro, un nivel C6 hasta la mano, ¿no? Un nivel C7 el dedo medio, acuérdense. Un nivel C8 a la región de los últimos dedos, ¿no? El tercero, digo, el cuarto y el quinto, ¿no? Independientemente, aquí están marcando áreas de dolor, ¿no? Donde se puede distribuir el dolor. ¿Por qué? Porque hay contracturas, ¿no? Pero no es tanto porque ahí sea la dermatoma. ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo una lesión radicular, la distribución sensitiva es de raíz nerviosa y yo por eso puedo saber que es radicular. Sensitiva ya sea para dolor o para anestesia, ¿eh? Porque igual no tiene anestesia, pero sí tiene dolor en esa zona, ¿no? Ahora, es muy típico que yo le pregunto al paciente, ¿no? Oiga, ¿hasta qué dedos de la mano se le duermen o en qué dedos de la mano siente dolor? Y me dice, no, pues estos dos o estos dos o estos, pues ya me va quedando claro, ¿no? De que se trata de una raíz nerviosa. Si me dice que es toda la mano, pero no la del otro lado, pues igual son varias raíces nerviosas, ¿no? Podría ser. Si son las 2 manos, entonces yo ya estaría pensando en una neuropatía, no en una radiculopatía. Ahora veamos una polineuropatía, ¿no? Entonces, esto es este esquema donde está pisando un cactus, ¿no? Se refiere a las disestesias que refiere el paciente al pisar, ¿no? Entonces, eso es típico de la neuropatía diabética. El paciente dice que siente quemadura o que le pican cuando pisa, ¿no? Entonces, no es que no sienta, pero lo que siente no es normal y eso se llama disestesia. Y si yo lo exploro, sería una parestesia, ¿no? Entonces, le pico con algo y dice que le duele mucho. Si todo lo que hago como estímulo duele es alodinia, ¿no? Pero si lo que hago se siente diferente como quemadura, es una parestesia. Y es en ambas plantas del pie, pero pues si viéramos las manos sentiría lo mismo, ¿no? Y vean en este esquema distintos grados de neuropatía, ¿no? Es decir que aquí apenas se está empezando, ¿no? Se está distribuyendo en territorios, pero son simétricos, ¿no? O ya tiene esta distribución ya más amplia, ¿no? ¿Vamos bien?
Sí, doctor. Sí, Entonces, acuérdense que una neuropatía, yo voy a decir si es sensitiva o motora y si es proximal o distal. O incluso le podría poner si es vegetativa, ¿no? Porque también hay neuropatías que afectan el sistema nervioso simpático y parasimpático y en ese caso se caracterizan por cambios de coloración, sudoración, edema, ¿no? Entonces, yo podría poner también eso, ¿no? Ahora, les voy a poner el ejemplo. El 70% de las polineuropatías son por diabetes, ¿no? El otro 30% por otras enfermedades que pueden ser muchas, ¿no? Dislipidemias, problemas metabólicos, enfermedades congénitas, intoxicaciones por metales pesados. Hay cantidades, ¿no? Que nos pueden dar. Y todavía en las polineuropatías, hasta un 15% se quedan sin diagnóstico, ¿no? Que no sabemos qué es lo que la provoca, ¿no? Entonces, a veces tenemos que hacer hasta biopsias de los nervios para saber qué lo está enfermando, ¿no? En las polineuropatías. En este caso, pues estamos viendo la enfermedad del diabético, ¿no? Y pues aquí están viendo, ¿no? En un pie, ¿no? Aparte de la sensación de quemadura que también la tienen las manos cuando pisa, y cualquier diabético que tenga más de 6 años de evolución, ya empezaría con datos y la mayoría después de 15 años, todos tienen síntomas, aún los bien cuidados, ¿no? Claro que los que no se cuidan, en 3, 4 años lo tienen, ¿no? Y yo he visto pacientes que ya ni caminan de tanto que es la molestia, pero la lesión neuropática es reversible, es decir, que si yo le doy tratamiento y controlo la glucosa durante tiempo suficiente, la lesión es diferente, es reversible. Acordarse que lo que yo veo y lo que percibe el paciente en los pies pues es la traducción sensitiva en las extremidades, ¿no? Pero el paciente con neuropatía diabética, pues también tiene retinopatía diabética, que es un tipo de neuropatía, ¿no? Y en el fondo de ojo, que aquí lo pueden ver, ¿sí ven el fondo de ojo de este paciente? Sí, doctor. ¿Sí? Aquí está, Sí se ve. vean la papila, ¿no? Que está un poco más medial que lateral, o un mucho, ¿no? Así esta zona estaría la fobia, ¿no? Y vean la salida de los vasos, ¿no? Las venas que son más ingurgitadas, pero aquí por la neuropatía pues se ven acintadas. Y vean toda la serie de hemorragias en flama que tiene el paciente y pudiera tener algunos exudados cotonosos, ¿no? En esta, por ejemplo y todo eso corresponde a retinopatía diabética. Grave porque los deja ciegos, ¿no? Aparte de proliferación vascular, ¿no? Por la misma, entonces, si yo veo esto, pues el paciente también tiene retinopatía y tiene visceropatía y tiene enfermedad vascular por todo el cuerpo y también seguramente tendrá daño renal o nefropatía, ¿no? Y no es como en este esquema, son los dos riñones, ¿no? En este esquema, pues de un lado nos pone un riñón normal y el otro con cambios atróficos por la nefropatía diabética. ¿Por qué? Porque la retinopatía, la neuropatía, pues es una enfermedad de los nervios, pero sobre todo que afecta la vasa nervorum y es una enfermedad sobre todo de afección arteriolar y al afectar la diabetes, ¿no? Al afectar la arteriola, pues me afecta no nada más los nervios periféricos, sino cantidad de órganos, ¿no? Entonces, claro, esto es un grado extremo, ¿eh? Un grado extremo. Pero bueno, aquí pues el oftalmólogo tiene que con láser contener todas estas lesiones porque si no el paciente se quedará ciego. Y aquí pues hay que tratar muy bien la diabetes pues, para que no avance la nefropatía y acabe en diálisis. Que México está lleno de servicios de diálisis, pues por esto, ¿no? Por la diabetes. Vean la distribución en guante y calcetín. El esquema está un poco borroso, pero a la hora que es todo sensitivo, toda esta zona siente quemadura o no siente, ¿no? Y vean aquí el esquema, ¿no? De la neurona. Esta es la vaina de mielina. ¿Sí le ven la vaina de mielina? Sí. Doctor. Sí se ve. Vean cómo aquí se pierde la mielina o cómo aquí se lesiona el axón, ¿no? El axón es lo que va en el centro. ¿Sí ven la lesión axonal? sí, Sí. sí, doctor. Ven la lesión de mielina, conserva el axón. Entonces, eso es lo último que yo le pondría a una neuropatía o polineuropatía. Yo le pongo, es una neuropatía, o una polineuropatía sensitiva distal desmielinizante. ¿Cómo puedo saber que es desmielinizante? Pues en la electromiografía me pueden decir si la conducción es más lenta o si tiene menos amplitud. Si es más lenta,
quiere decir que la mielina está afectada. Si tiene menos amplitud, es de tipo axonal, es decir, ya no conducen los nervios, es más grave, ¿no? Entonces me pueden decir si es una polineuropatía sensitiva distal con degeneración axonal o desmielinizante, y son enfermedades diferentes porque la mielina generalmente se recupera mejor que las axonales. ¿Sí les queda claro todo lo que tengo que poner en una neuropatía, polineuropatía? Sí, doc. Sí. Este esquema sería el signo del Hermite, ¿no? El que habíamos visto, ¿no? El toque de la descarga por una lesión radicular. Ahora, una mononeuropatía. Entonces vimos polineuropatías, ¿no? Simétricas, distales, proximales, motoras, sensitivas, vegetativas, desmielinizantes o condición axonal, ¿no? Y ahora vamos a ver cuando se lesiona un solo nervio. Entonces, cuando se lesiona un solo nervio, generalmente hablamos de nervio periférico. Y recuerden que el segundo par y el primer par, o sea, el óptico y el olfatorio, no son nervio periférico, son extensiones del sistema nervioso central. La mielina está a cargo de oligodendrocitos, ¿no? Del nervio, y por lo tanto realmente no es un nervio periférico. ¿Por qué? Porque pues no corresponde su estructura anatómica a eso. Es susceptible a enfermedades de mielina del sistema nervioso central, ¿no? El óptico y el olfatorio. Pero a partir del tercer par y todos los demás pares craneales ya son nervios periféricos y por lo tanto me pueden dar síndromes que corresponden a nervio periférico. En este caso, ¿sí? Si ustedes se fijan, está teniendo datos de un tercer par del lado derecho del paciente, es decir, el ojo queda en abducción, ¿no? Le pide a uno que vea hacia el frente y no puede porque domina el sexto par. Entonces sería datos de un tercer par en este caso, ¿no? O en este caso todavía más grave, ¿no? Un tercer par con ptosis palpebral, ¿sí? ¿Por qué? Porque domina el orbicular, ya el elevador del párpado está pléjico y hay caída del párpado, la pupila dilatada y obviamente si yo le pido que haga movimientos, pues le va a costar trabajo hacer la aducción y la abducción va a ser muy sencilla, ¿no? Entonces, en estos casos serían ejemplos de tercer par parcial, tercer par completo y son mononeuropatías del tercer par. En este caso sería un síndrome de túnel del carpo y vean cómo se comprime el nervio mediano a nivel del túnel del carpo, que es una enfermedad ocupacional descrita en 1960, antes no se conocía como tal, y el paciente va a tener un dolor y parestesia, pero no en el territorio de C6, ni en el territorio de C7, ni en el de C8, sino en un territorio del nervio que es el nervio mediano, ¿sí? Que tiene esta distribución. Si se fijan, la distribución afecta el primero, segundo, tercero y la mitad del cuarto dedo de la mano, parte de la palma, respetando la porción medial de la palma que correspondería al nervio cubital, ¿no? Entonces, yo ya viendo esta distribución que el paciente me puede decir que tiene dolor en esta zona, ¿sí? Yo ya puedo saber que es nervio mediano, ¿sí? Y si aparte tiene atrofia tenar, ¿no? En la zona, pues es que está afectado también esta rama recurrente del nervio mediano que va al músculo de la región tenar. ¿Sí? El mediano, pues aparte tiene que ver con otros músculos flexores, pero en la palma de la mano básicamente es sensitivo y inerva la región tenar. Es decir, que el paciente no tiene pléjica la mano, tiene atrofia tenar, pero puede seguir haciendo la flexión y puede seguir moviendo sus dedos. Pero sí tiene un área de anestesia en esta zona. ¿Sí ven mi mano? Sí, sí, doctor. Generalmente con lo primero que empiezan es con dolor nocturno, ¿no? Normalmente en la noche les duele más porque en la noche se acumulan líquidos en los ligamentos y en los nervios, ¿no? Por la postura y empieza a decir que la mano lo despierta, ¿no? Que siente la mano muy dormida y lo despierta, pero ya en el día está bien. Con el tiempo, y puede ser una o las dos manos, y es una enfermedad ocupacional, le sucede mucho a los que están manejando mouse todo el tiempo porque lo apoyan, a las secretarias que están escribiendo todo el tiempo porque apoyan, a los dentistas por los aparatos que usan, a los veterinarios, ¿no? Y bueno, los médicos no estamos exentos de esto, pero es una enfermedad ocupacional, ¿no? El ligamento se empieza a hipertrofiar por tanto uso, tanto apoyo, ¿no? Y me comprime el nervio y les digo, empieza la compresión a sentirse primero en la noche, luego con el tiempo empiezo a tener también síntomas en el día y en la noche es muy molesto, o sea, ya está muy incómodo de que todas las noches se despierta y tiene que
andar moviendo la mano para mejorar, ¿no? Y les digo, en el día ya empieza a molestar y empieza a atrofiarse esto, ya la siente dormida, ¿no? Se corta y no se da cuenta, ¿no? Y aparte el dolor se va a irradiar un poco hacia la cara del antebrazo, en la zona anterior que es territorio del mediano, pero normalmente empieza acá. Y yo a la hora de la exploración puedo hacer una maniobra donde comprimo a nivel del retináculo, ¿no? En esta zona, en la muñeca, ¿no? Prácticamente a nivel del carpo, ¿no? Y comprimo fuertemente, que es el nervio va a pasar justamente por debajo de un ligamento transverso del carpo, pasa abajo el nervio. Entonces, al apretar yo el ligamento, comprimo más, y si el paciente empieza a decir que se le duerme la mano igual, con el ratito que yo comprima, pues es que es un signo positivo y se llama Tinel, ¿no? Con T-I-N-N-E-L, Tinel, ¿no? Sí, y le puedo también pedir que haga este movimiento y esto se llama Fallen, y pues lo mismo, estoy comprimiendo de los dos lados, ¿no? Y el paciente percibe igual que se le duerme la mano. Y con eso yo tendría el diagnóstico. Obviamente puedo mandar y hacer una resonancia o una electromiografía para ver si lo voy a operar. La realidad es que el 70% de estos casos, con pura terapia física, van a salir adelante. Los mando a hacer ejercicios de la mano, etcétera, a una terapia física y mejoran el 70%. El otro 30% acaban en cirugías donde yo corto el retináculo. Que es una cirugía muy bonita porque se ve el nervio muy claro, ¿no? ¿Les queda claro el túnel del carpo? Sí, sí quedó claro. Lo van a ver seguido, ¿eh? Y acuérdense, la clave es que empiezan a quejarse primero de noche, ¿no? Dicen, es que se me duerme mucho la mano y entonces prueban Tinel y Fallen, y si sale positivo, pues quiere decir que lo tiene, mándenlo a terapia, ¿no? Y bueno, con esto acabaríamos este tema, ¿no? De los síndromes sensitivo-motores. Recorrimos prácticamente todo, ¿no? Desde el nervio periférico, digo, desde la corteza hasta el nervio periférico y neuropatías, polineuropatías, etcétera. Espero que tengan un buen, pues, esquema, ¿no? De todo esto, de lo que se trata este problema, ¿no? Y, ¿cuándo quieren el examen? ¿Mañana o el jueves? Como usted diga, Doc. ¿Lo quieren ¿Cómo? pensar y me lo mandan en un mensaje al ratito? ¿Mande? Si lo quieren pensar y me lo mandan en un mensaje al ratito. Y mejor, por favor. Ok. Entonces al ratito espero su mensaje para saber si quieren el examen mañana o el jueves. Doc, me preguntaban los compañeros del doctor Argüelles que si también ellos presentan el examen. Sí, claro. Sí, y le voy a pasar la calificación a la doctora Argüelles. Ok, gracias. Sí, claro, va a ser de lo que han visto conmigo, ¿eh? Sí. Sí, gracias. Muy bien. Doctor, una pregunta. Sí, ¿Cómo va a ser el examen? va a ser un ¿Cómo? examen de opción múltiple con tiempo limitado. Que les voy a mandar el link y ustedes lo van a contestar. Y ya ven que casi se califica en inmediato el examen. Ok, gracias. ¿Sí? Ya lo han hecho así alguna vez, ¿no? Sí, Sí, la mayoría de veces. todas nuestras Sí, como clases. creo que es Google Drive o algo así se llama, ¿no? Ah, ok. Ujú. Ok, doctor. Hecho. Muchas Muy bien. gracias. Entonces me Gracias. comentan al ratito. Si el examen es el jueves, pues les dejo el día de mañana para estudiar. Si el examen es mañana, pues ya lo hacemos mañana. Ok, Ok. gracias, doctor. Doctor, pero Ok, doctor. otra pregunta. Sí. Pero ese día también nada más lo mandaría y ya, o nos conectamos, o cómo. ¿Cómo? No, Sí, el examen voy a estar, o sea, se les va a dar una hora, ¿no? Para hacerlo, ¿no? Y les digo, en el momento, yo les mando el link y en el momento que pasa la hora, pues ya saben que ahí se puede poner la opción de tener las respuestas, ¿no? ajá, y en dado caso de que tuviéramos problemas, no sé, con el internet y que se nos vaya en pleno examen y esas cosas, porque luego suele pasar. Bueno, si llegara a pasar eso, pues en los que Ajá. pasen, espero que no les pase, ¿no? O sea, que estén todos bien, ¿no? Pero si llega a pasar, pues ya veríamos en forma individual cada caso, ¿no? ¿Qué haríamos? ¿No? Yo creo les aplicaría otro examen, ¿no? En otro momento. Ah, ok, bueno, sí está bien. Sí, Esperemos gracias. que no pase eso, ¿no? Sí, pero sí puede pasar, sí, cierto. Ok, bueno, gracias.
hecho. Muy bien. ¿Dudas? ¿Algo más? Al parecer no. No, doctor, Ah, creo muchas que nada. gracias. Bueno, entonces los despido con esta vista de un manglar, ¿no? Este es un manglar. Sí, Está muy aquí bonito. sí, está muy bonito. Está cerca de Loreto, en Baja California Sur, ¿no? Y el agua estaba helada, pero pues la vista estaba bonita. Muy bien. Que tengan buen día. Gracias, Gracias, igualmente, doctor. doctor. Igualmente. Gracias, doctor. Gracias, Igualmente. doctora. Bye.